Hoy recibimos una triste noticia, se cayó el avión Hércules de nuestras fuerzas militares. Pero sí tiene uno que tener un nivel muy grande, un nivel de hijueputés, como el del Guri, el concejal de Medellín, y como el de la velardista Fran Portilla, par de chismosos y tergiversadores. Tiene uno que ser muy hijueputa, la verdad, para utilizar la muerte de nuestra fuerza pública de hacer política y enseguida echarle la culpa al presidente Gustavo Petro de algo que no es así. El expresidente Iván Duque, de ese gobierno uribista, entregó el país con una deuda billones de pesos, billones. Ahora, ante ese hueco fiscal tan grande que dejó este cliente al actual presidente, pues el actual presidente, ustedes saben, el gobierno actual presentan una reforma tributaria. ¿Y qué se buscaba en la reforma tributaria? Pues que, hombre, que gente y grandes empresarios tributen de verdad según la ley y que aporten los ingresos de verdad que deben aportar. Porque esa es otra cosa que venía haciendo estos gobiernos uribistas de antes, beneficiando a sus amigos empresarios, a sus amigotes, entonces quedaba pagando mucho más cualquier campesino, cualquier persona del común, que estos grandes empresarios y ricos que los eximían de tanto tema en el impuesto. Entonces resulta que archivan esta reforma tributaria, lo que significa que esta derecha no permitió que hubiesen más ingresos para fortalecer mucho más a las fuerzas militares en este aspecto. Pero tampoco tiene esto que ver, les explico el porqué. El presupuesto para la defensa no cayó, ni se recortó, eso es falso. Aumentó ligeramente, que eso sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? En el 2024, por ejemplo, en el presupuesto de la defensa se llegó a 59 billones, ¿cierto? Y para el 2025 se quedó en 60 billones. ¿Pero qué pasó? Eso sí, se estaba necesitando y habían proyectado, ellos solicitaron 73 billones de pesos. 73 billones de pesos, pero recibieron 59 billones de pesos. Pero eso no tiene nada que ver con el Hércules hoy. Nada tiene que ver, porque según reportes tenía los mantenimientos actuales, el avión Hércules. Además, es supremamente irresponsable también llegar a firmar culpabilidades sin recibir ni siquiera los estudios ni los análisis técnicos de todo lo que pudo haber sucedido. Se dice ya de que de pronto pudo haber tenido mucho más tripulantes, miembros del Ejército Nacional, a la capacidad que normalmente puede tener el Hércules, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, otra cosa que se le olvida mencionar, o no les gusta mencionarlo a los bodegueros uribistas, o a ese parcito del Guri y ese otro Fran Portilla, es que ese avión Hércules fue donado por Estados Unidos, fue desechado. ¿Cierto? Ellos lo desecharon después de 43 años de servicio y lo pasaron acá a Colombia, lo recibió Iván Duque en el 2020, en septiembre del 2020. O sea, un avión que ya tenía 43 años de servicio desde 1983 y lo entregaron acá. Hombre, son varias circunstancias, ¿cierto? Si amamos tanto la fuerza pública, en vez de recibir un descarte de Estados Unidos por parte del gobierno uribista, ¿por qué no se hizo el esfuerzo de comprarse ese avión, no? Mientras en el gobierno de Iván Duque se desaparecieron, por ejemplo, esos miles de millones de pesos del internet, los niños del campo que se desaparecieron, tanto robo en las EPS, tanta corrupción. Y eso sí no lo mencionan. No, se reciben desechos de Estados Unidos. Porque a eso es que nos tenemos que arrodillar siempre. ¿Sí o no? Y no puedo decir tampoco irresponsablemente de que se haya caído el avión por viejo. Porque hay que hacer el mantenimiento. Pero según ya se está diciendo, el mantenimiento lo tenía. Entonces también es muy irresponsable, muy descarados, muy ignorantes. Este pasito, como los demás representantes de la oposición irracional de Colombia, de este gobierno actual, esa oposición irracional, echarle la culpa al presidente Gustavo Petro. Eso está totalmente falso. Aquí hay muchas cosas para analizar. Respeten las familias, no sean descarados y no hagan política con esto. Perversos, ignorantes, descarados, politiqueros.